Vamos ahora juntos. Dios nuestro Padre, santo y misericordioso que nos ama, tú nos has redimido con tu preciosa sangre y te damos gracias por guardarnos para que podamos servirte por el resto de nuestros tiempos, predicando el Evangelio, sirviendo en la iglesia y obedeciendo a tu palabra. Nosotros somos débiles y nos faltan muchas cosas, pero damos gracias al Señor que cuida de nuestra debilidad, sosteniendo y guiando siempre con tu mano poderosa. En este momento nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor, hemos reunido ante ti para alabar tu gran gracia, aprender la palabra y gracias por permitir esta comunión. Te pedimos para que esté con nosotros en este momento también, cuidando a cada uno de nosotros con tu mano misericordiosa, y pedimos que dé a cada uno de nosotros tu abundante gracia, vida y poder del Espíritu Santo. Para todas las iglesias en este país y todas las iglesias en todo el mundo, y los hermanos que guardan su fe en dificultad y que predican el Evangelio, creemos que guiarás a ellos con tu mano de gracia y poder. También pedimos que guardes con tu palabra sabiduría y poder a todos los hermanos que predican tu palabra, para que puedan ver tu obra guiando a las almas ante el Señor. Y para los hermanos que están en enfermedad y que están débiles, permita tu gracia a cada uno y que no sean tropezados. Permítanos tu palabra necesaria en cada momento. El Señor, que sabe nuestro camino que debemos andar, en esta hora también, ayuda para que podamos comprender tu palabra que nos quieres mostrar, enseñar tu santa gracia y lo que debemos hacer. Y que no seamos olvidadizos, cumpliendo en nuestro corazón y vida tu santa voluntad, y que podamos glorificarte. Todo este tiempo dejamos al Señor Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, desde versículo 11 a 13. Efesios capítulo 2, versículo 11 a 13. Efesios capítulo 2, versículo 11, de este versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Luego, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Durante estas semanas
Estamos aprendiendo sobre qué es la vida cristiana de los cristianos salvos. Y la vida cristiana es vivir en el Señor. Por eso, en San Juan capítulo 13, versículo 3 a versículo 5, Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Mando que debe permanecer en él para los salvos. Vivir en el Señor es lo que debemos aprender. La vida cristiana después de la salvación es vivir en el Señor. Y Jesús dijo en versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y en versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Creo que había muchas vides en Israel. Y cuando Jesús explica sobre una verdad importante, empleó parábolas prácticas y fáciles en la vida para que puedan entender fácilmente. Entonces hay vid y pámpanos que permanecen y que dan frutos. Y Jesús es vid y los salvos son los pámpanos que permanecen en la vid. Creo que es una parábola muy apropiada. Por eso los pámpanos no hace falta esforzarse para crecer, sino recibir los nutrientes que vienen desde la raíz y luego dan los frutos. En versículo 5 ponía: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces esto es un fenómeno natural. Entonces, si la vida cristiana es permanecer en el Señor, ¿qué sería permanecer en el Señor y cómo? La semana pasada entonces expliqué sobre vida y los pámpanos, y que el Señor es la cabeza, y nosotros salvos somos un cuerpo. También en San Juan capítulo 10 había parábola de que Jesús es el pastor y los salvos son las ovejas que el pastor cuida. Ya cuando uno recibe la salvación, no está solo, sino está el grupo de los salvos. Ese grupo indicó como una vid, como un cuerpo unido con la cabeza, o las ovejas que Jesús, el pastor, cuida. Ese grupo que no es uno solo, en la Biblia lo llama como iglesia. La iglesia, que es eclesia en griego, es un grupo apartado. Un grupo salvo apartado del mundo, con el fin de entrar en el reino de Dios, para servir a Dios, para la obra de Dios. Por eso está apartado. Entonces, permanecer en el Señor es la vida que permanece en ese grupo. Es decir, es la vida que permanece en la iglesia. Si uno no conoce esto, no puede llevar la vida cristiana bien. Lo que debe conocer primeramente después de ser salvo es que yo no solo recibí la salvación, sino que hay un grupo que tiene misma fe, mismo amor del Señor, con misma esperanza y que lleva misma vida cristiana. Ahora tiene un mismo propósito y vive junto con ese grupo donde obra el Señor.
Entonces todo esto indica que está en ese grupo. Entonces en él recibe abundante vida y gracia, y en él recibe las palabras y enseñanzas del Señor. Y también siente ese abundante amor del Señor y practica ese amor también. Y también hay comunión con otros salvos dentro de ese grupo. Y esa comunión no es humana, sino no es de método humano, sino como está escrita en 1 Juan capítulo 1 versículo 3, que habla sobre nuestra comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una expresión hermosa y misteriosa también. Por eso la comunión con el Señor dentro de ese grupo es la vida cristiana. Uno que ha sido salvo, no es posible trabajar solo y hacer algo bueno para el Señor por su cuenta. Si el pámpano no está unido a la vid, nada se puede hacer. Si no estamos en la iglesia, entonces nos marchitamos como ramas, secos. Así en 1 de Corintios capítulo 12 versículos 12 y 13 pone, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Y en Romanos capítulo 12 versículo 15 también trata de misma palabra, misma tema. Ahora como nosotros que hemos sido salvos y llegamos a ser uno en el Espíritu Santo y recibamos el Señor, que es la cabeza, y también la gracia del Señor, también aprendemos la palabra del Señor y hacemos lo que nuestra cabeza manda. Así como el Espíritu Santo nos hace saber la voluntad del Señor la cabeza, y también tenemos poder de hacer la voluntad de la cabeza. Así como todo el cuerpo se mueve según la voluntad de la cabeza, así el Espíritu Santo nos hace conocer la voluntad del Señor. También nos da el deseo de hacerla y nos da fuerza para hacerlo también. La vida cristiana no es una vida religiosa como mucha gente piensa. Los no salvos, digamos, no pueden ser miembros de la iglesia y no pueden recibir la guía del Espíritu Santo. Ellos no pueden hacer la voluntad de Dios según el Espíritu Santo. Entonces, primero, deben nacer de nuevo, y aquellos que nacieron de nuevo ahora deben aprender a permanecer en el Señor. Entonces en Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vivía según sus propios deseos, una oveja perdida que dejó al Señor. Pero el Señor expió nuestros pecados y encontró la oveja perdida. Como la palabra que dice, aunque haya 99 ovejas en el campo, fue a buscar una oveja perdida, solo una oveja, y que la encuentra y vuelve con alegría. Entonces, como así no es que hemos buscado al Señor, sino que el Señor nos encontró. Es el Señor quien nos hizo realizar esa gracia, y es el Señor también quien nos salvó. Entonces, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora no somos como ovejas perdidas, sino hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas.
El Señor es el pastor que nos cuida, y el pastor cuida, protege y guía a sus ovejas. En San Juan, capítulo 10, versículo 16, Jesús dijo que es el buen pastor. Y también pone, y habrá un rebaño y un pastor. Los salvos, sean judíos o gentiles, es un rebaño. Es un rebaño y está con un pastor. Esto no es una teoría, sino realmente es así. Nosotros somos las ovejas del Señor. Y debemos saber que el Señor, como buen pastor, nos cuida, nos alimenta y nos ayuda. Entonces, hoy vamos a aprender más sobre qué es vivir en el Señor. En Efesios capítulo 2, desde versículo 11, aquí aparece la iglesia de Éfeso. Es para la iglesia de Éfeso, es gentil. El apóstol Pablo es un judío que recibió la salvación. Las personas, la gente de Éfeso son los gentiles, que escuchando la palabra recibieron la salvación. Entonces son los salvos que el apóstol Pablo predicó el Evangelio. En Efesios 2, versículo 11 pone, acordaos de que en otro tiempo vosotros, aquí otro tiempo indica antes de recibir la salvación. Ponen los gentiles en cuanto a la carne. Judíos y gentiles no indica algo espiritual. En cuanto a la carne, el pueblo de Israel es escogido y los gentiles no son escogidos. Por eso sea judíos o gentiles es en cuanto a la carne, y no significa que todos los judíos son salvos, no porque sea pueblo de Israel. Entonces la verdad es que a través de la historia de la nación de Israel, Dios ha escogido especialmente a Israel. Y a través de la nación de Israel, Dios mostró quién es Dios y su poder. Ellos desobedecieron la palabra de Dios más que obedecer y al final fueron esparcidos de la tierra que Dios les había prometido por rechazar a Cristo que Dios había enviado. Entonces, durante 2000 años en su historia, tuvieron una historia miserable y de sufrimiento. Pero los gentiles, comparando con Israel, no son del pueblo escogido. Por eso son gentiles, de fuera. Los judíos pensaban que los gentiles no tenían ni Dios ni esperanza, e incluso pensaron si tenían alma o no, así ignorando a los gentiles. Entonces, antes de ser salvos, digamos, éramos gentiles. Y los judíos dijeron que pertenecían a Dios por ser circuncidados, y que los gentiles que no son circuncisos fueron ignorados. Y aquí pone, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Antes de recibir la salvación estaban sin Cristo. El pueblo de Israel es un pueblo escogido y los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Pone y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En algunas casas o oficinas ponen no entrar. O cuando quieres entrar ponen solo personal autorizado. Y no puedes entrar. Son ajenos a los pactos de la promesa de Dios.
no tiene esperanza y sin Dios en el mundo. La relación entre judíos y gentiles, digamos, tenía 7 distinciones distintas. Pero como pone, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los que estaban lejos de Dios, ahora hechos cercanos por la sangre de Cristo en Cristo Jesús. Entonces no hay distinción entre judíos y gentiles, y luego en versículo 19, así que ya, que antes eran así, pero ahora, pone, ya no sois extranjeros, no son extranjeros en cuanto a la promesa de Dios. Y también pone ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los santos, es decir, los salvos, un grupo salvo, indicando a los cristianos salvos como santos. En la Biblia no llaman como santos a los que no recibieron la salvación. Santos indica un grupo santo salvo. Ahora son conciudadanos de los santos. ¿Qué ciudadanos? En Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Los salvos son los ciudadanos de los cielos. Las personas que nacen en Corea tienen ciudadanía coreana. Las que nacen en Estados Unidos son ciudadanos de los Estados Unidos. O si viven en los Estados Unidos durante mucho tiempo, obtendrá la ciudadanía. Y cuando sea así, estará protegido por ese país. Tiene ese derecho. Ahora los salvos son ciudadanos del reino de los cielos. No lo puede imaginar bien, ¿no? Si observamos el carácter chino de Estados Unidos, escribe letra de belleza y luego letra de país. Dice que es un país hermoso, pero no sé si realmente lo es. Yo he estado en Estados Unidos más de 40 veces y Estados Unidos es un país muy rico, fuerte y es una hegemonía mundial, pero no sé si es tan bonito. Hay paisajes muy hermosos, pero no decimos que es un país es hermoso por eso. Corea también. Hay una canción en la que dice, en la hermosa Seúl viviré en Seúl. ¿Es Seúl tan hermosa? Yo cuando vivía en zona rural y cuando vine a Seúl, sentía que el aire estaba turbio. Me sentía mal y quería volver cuanto antes. Como ahora vivo aquí, no lo noto mucho y tampoco siento mucho, pero Seúl no es tan hermoso. Hay rascacielos, las luces están encendidas por la noche y aunque son brillantes y hermosas, pero más que eso, nuestra vida debe ser feliz. Y debe haber algo bueno y precioso para que sea hermosa, y no lo es. Estados Unidos también. Entonces creo que el único país verdaderamente hermoso es el cielo. En ese hermoso cielo, en ese país, el árbol de la vida está dando frutos y hermosas flores están floreciendo. Nuestro Señor está allí. El cielo es un país hermoso. Ese hermoso cielo es nuestro hogar, nuestro donde venimos, donde pertenecemos. Cuando somos salvos, cuando somos hijos de Dios, automáticamente somos ciudadanos del cielo. Automáticamente. Están todos en el registro del cielo. Registrado en el libro de la vida, se convierte en ciudadano del reino de los cielos. Se completaron los trámites para ir al cielo y ya tiene visado.
puedes ir en cualquier momento. Entonces los salvos tienen doble ciudadanía. Soy coreano y nací en Corea. Los nacidos en Estados Unidos son estadounidenses y los nacidos en Mongolia son de nacionalidad mongola. Sin embargo, cuando somos salvos, nuestras almas son del pueblo del cielo. Es decir, hay una nacionalidad del cuerpo y una nacionalidad del alma. De cuerpo, este mundo es de décadas y del cielo es eterno. Es un cielo eterno. El pastor Oswald James Smith de People's Church de Canadá, Toronto, que es un salvo, entre los libros que escribió hay un libro que siempre recuerdo y es un libro llamado El país que más amo. Ese país que que él ama, yo también lo amo. Todos los salvos anhelan ese país. Por eso son conciudadanos de los santos. Son del cielo, familia de Dios. A mí me gusta esta expresión. Somos ciudadanos del cielo. Y vamos al cielo cuando morimos. Los no salvos tienen miedo de morir, pero los salvos que viven en esta tierra se entristecen por despedirse por un momento con su familia. Pero para ese salvo mismo es algo feliz, porque irá a ese país que anhela. Es mejor vivir un día largo en el cielo que vivir mucho en la tierra. Porque si vives un poco corto en esta tierra, entonces vivirás mucho más tiempo en el cielo. Por eso apóstol Pablo siempre quiso ir a ese país. Quería ir al Señor cuanto antes. No necesita entristecerse demasiado por los salvos que murieron después de haber llevado vida cristiana. Es triste porque se despiden por un momento con su familia y sus hermanos y hermanas en esta tierra. Por eso en Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En Apocalipsis capítulo 14, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Terminan todo su trabajo y habrá paz y gozo en el Señor. Nosotros anhelamos ese cielo. En Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 20-21 pone, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Porque cuando Jesús vuelve, llevaría a todos nosotros. Esperamos ese momento. En ese momento, en Filipenses 21, 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Con este cuerpo no podemos ir al cielo, no podemos vivir eternamente en el cielo con este cuerpo, un cuerpo como del Señor, con ese cuerpo glorioso, santo, que nunca va a morir. Será transformado en un cuerpo glorioso que está libre de trabajo, dolor, vejez y demás, y entra en ese país. ¿Pueden imaginar esto? ¿No lo pueden imaginar? Como no pueden hablar porque llevan mascarilla. Nos ha salvado para darnos ese país. También pone, y miembros de la familia de Dios. Que somos miembros de la familia de Dios. Significa que pertenecemos a la familia de Dios, Dios nuestro Padre. Y Jesús no se avergonzó de llamarnos como hermanos. Nosotros somos hermanos, familia de Dios. Las personas nacidas en la casa de un rey son miembros de la realeza. Dios que creó todas las cosas del universo es nuestro Padre. En San Mateo pone, vosotros pues oraréis así,
Padre nuestro que estás en los cielos, el absoluto que creó y gobierna el universo, santo y glorioso, Él es nuestro Padre, y todos somos hijos de Dios. Algunos dicen que son hijos e hijas de Dios, pero Dios no tiene hijas, porque dio el espíritu del Hijo. Entonces, ¿por qué no tiene hijas? En el cielo no hay hombre ni mujer. Hijo indica su heredero. Entonces, si vas al cielo, ¿solo hay hombres? No, quiere decir que no hay distinción entre hombre y mujer en el cielo. Y todos son hijos en el sentido de que son herederos de Dios. En Romanos pone, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Son coherederos con Cristo, pone. Entonces ahora son de familia de Dios. Aunque pensamos profundamente sobre esto, no lo podemos imaginar. Por ahora no lo podría sentir bien, más o menos solo, pero no se siente tanto. Yo valoro mucho a mi familia, pero no siento que los hermanos salvos son la misma familia de Dios. Cuando hay hijos nacidos de un mismo padre, se dice que sangre es más espesa que el agua. Entonces, aunque a veces se pelean entre sí, pero ante un problema y dificultad se unen y ayudan entre sí. Eso viene desde misma vida. Es algo natural. Los salvos son hermanos y hermanas que recibieron una sola sangre del Señor y es un solo cuerpo. Pero en esta tierra pensamos más por los hermanos carnales que los hermanos salvos. Hay más cariño. ¿Por qué no puedo sentirlo? ¿Por qué no pensamos más? Si los hermanos y hermanas deben amar entre unos y otros. En San Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como el Señor nos ha amado, cuanto nos amó el Señor. ¿Cuánto nos amó el Señor? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Nos amó tanto como el Padre Dios amó a su Hijo unigénito. Así Jesús amó a nosotros. Por eso en 1 Juan capítulo 3 versículo 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hemos conocido el amor y debemos poner nuestras vidas por los hermanos, como el Señor puso por nosotros. ¿Cuánto debería amar a los hermanos? Poner nuestras vidas por los hermanos. Cuando habla del deber o debemos, significa que es algo natural, algo obvio. No es algo especial. En 1 Juan capítulo 3, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero no lo podemos sentirlo. No me viene. Hay afecto entre mi familia, mis padres, mi esposa, mi marido, así también mis hijos y hermanos, porque están conectados con la misma vida. Es algo natural. Y los hermanos están conectados con la sangre más preciosa de Jesús, con una vida eterna, pero aún no podemos sentirlo. ¿Y por qué será? Porque conocemos más o menos al Señor, en parte, y nos falta conocimiento para entender al Señor. Sentimos su amor, pero no en completo. Entonces, yo pensé una cosa. ¿Qué pasaría cuando vayamos al cielo? Diría, por ejemplo, que se reúna mi familia.
Que vengan aquí toda mi familia carnal. Y buscando miembros de familia por todos los lados del cielo. ¿Buscaría su marido, mujer, hijos, hermanos y padres para vivir juntos en el cielo? ¿Y si su familia no es salva, viviría solo entonces? No es algo así. Cuando vayamos al cielo, siento decirlo así, pero no hay afecto humano. No hay afecto humano como en esta tierra. Las cosas viejas pasaron, todos pasaron. Las cosas del mundo son momentáneas y solo en esta tierra. Cuando vayamos al cielo, nuestro conocimiento de Dios será perfecto y nuestro conocimiento espiritual serán perfectos. Conocemos y sentimos el amor del Señor. Pero por ahora el amor no se siente en completo. Pero cuando vaya al cielo, conocerá el amor por completo. Es el amor perfecto. Vamos a buscar primero de Corintios capítulo 13. Primero de Corintios capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuanto venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Nosotros conocemos al Señor y algo espiritual, pero en parte conocemos. Que conocemos solo un poco y una parte. Es como los ciegos y el elefante. Cuando toca su barriga es como una pared, tocando su pierna es como una columna. Y cuando toca su nariz, a ver qué es esto, ¿es una tubería? Y cuando ellos abren sus ojos, esto es el elefante. Como así, nosotros solo conocemos en parte. Entonces, entonces creo que lo que predicamos también no es algo completo, sino en una parte. Pone más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto quiere decir que cuando crezca su fe, lo que cree y conoce, crece también. Es diferente lo que sabe el niño que de un adulto y que de un estudiante y que de un maestro y que de un profesor y que de un doctor. Lo que sabe cada uno es diferente. Pero no significa que es completo. En este mundo no hay nadie que tenga un conocimiento perfecto. Pero si observamos a las personas que dicen que saben mucho, dicen muchas cosas infantiles. Es decir, cuando uno no sabe sobre un tema, es mejor no hablar sobre ello, no tocar sobre ese tema, pero añaden cosas y hablan de ello. Pero no es bueno eso. Entonces el conocimiento humano no es perfecto. Y solo es una pequeña fracción. Pero cuando nuestra fe crece, nosotros vamos conociendo al Señor. Y en el versículo 11 pone, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. A medida de que su fe crece, en lo que dice, piensa y actúa, era como un niño cuando era pequeño. Son inmaduros. ¿Y por qué aquí está hablando sobre esto? Ya sabe que 1 Corintios capítulo 13 habla sobre qué es el amor. Ese amor es un amor divino, completamente diferente del amor humano. En una palabra, es el carácter de Cristo.
En 1 Juan capítulo 4, versículo 16 pone, Dios es amor. No es que Dios tenga mucho amor, sino que Dios es amor. Dios es fuente del amor, es el amor mismo. Por eso es el carácter de Cristo. Jesús es la manifestación del amor de Dios en la carne. A través de las palabras de Jesús y sus obras, nos mostró su amor perfecto a través de su muerte y resurrección. Pero solo sabemos un poco de ese amor cuando somos pequeños. Es como esa canción del Día de la Madre, que dice, el cielo está alto y alto, pero yo tengo otra cosa que es más alta que eso. El amor de madre que me dio a luz y me crió. Hay amor de padre, pero el amor de una de madre es mayor. Es más alto y mayor que el cielo azul y más ancho que el mar. Hay canción así, pero luego en casa, ¿escucha lo que dice su madre? No lo escucha, causa problemas y molestias. Entonces eso significa que solo sabe una parte de su amor. A medida que va creciendo, siente ese amor de su madre. Y más cuando se casa y tenga hijos y los cría, siente más, sabe más. Aunque los hijos dicen que aman mucho a sus padres, pero no lo puede comparar con el amor de los padres a sus hijos. Cuando cometa un pequeño error, aunque haya sacrificado mucho y trabajado duro para dar la luz, criar y nutrir, dice, ¿por qué me hiciste nacer? ¿Qué me has hecho por mí? ¿Nunca han pasado esto? Si no, está bien. Tiene ese corazón por dentro. Yo no recuerdo el amor que sentía por mi padre. No recuerdo bien. Pero amor de madre, mi madre, siento que es un amor tan grande. Pero siempre me duele porque no pude devolver ese amor. Aunque decimos que amamos a Dios, pero comparando con el amor de Dios hacia nosotros, nuestro amor por el Señor es demasiado pequeño. ¿Cómo opinan? ¿Con qué van a pagar la gracia del Señor? Si la gracia del Señor es así, el mío es así. El Señor es el Hijo unigénito de Dios Santo. El mismo Dios para salvarnos muriendo en la cruz. Pero dicen que cuesta morir por el Señor y como quieren vivir, pero tampoco quieren dar nuestro tiempo, nuestras cosas materiales y nuestro corazón, solo una parte. Ama al Señor, pero también ama al mundo, a sus hijos, a su familia. Nuestro amor por el Señor es tan débil. Pero cada vez que crece nuestra fe, comprendemos más el amor del Señor. El amor del Señor cada vez se llena más nuestro corazón. Por eso apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Constriñe indica que está atrapado por el amor de Cristo. Quiere decir que se ha hecho prisionero, se quedó atrapado. El apóstol Pablo fue un hombre que fue atrapado por el amor de Cristo durante toda su vida. Entonces el apóstol Pablo dijo, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo era verdaderamente un hombre de fe madura. Es un hombre lleno de amor del Señor. En Gálatas capítulo 6, versículo 17 pone, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
¿Y cuáles son las marcas del Señor Jesús? Marcas de clavos y marcas de lanza en las manos de Jesús. En el libro de Apocalipsis hay un cordero, el cordero que fue inmolado, pone, y el que vivo y estuve muerto. ¿Por quién? Por el Señor que murió por nosotros. Jesús resucitado mostró las marcas de clavos y lanzas para que mirasen. Los discípulos vieron a Jesús resucitado y todas sus dudas desaparecieron, su corazón tacaño, y se dieron cuenta del amor del Señor. Y decidieron vivir para el Señor y morir para el Señor. Los discípulos que vieron al Señor traicionaron luego después. Vivieron por el Evangelio del Señor y murieron por el Señor. ¿Por qué? Por el amor. En Romanos pone, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Por eso en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 pone, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí pone, ahora vemos por espejo, oscuramente. El espejo antiguo no era como ahora. Como esta palabra fue escrita hace 1900 años, en aquel tiempo, digamos, había bronce, se limpia bien sobre ese cobre o bronce y luego se refleja el rostro. Así que es oscuro el espejo. No era un espejo tan claro como de ahora. Entonces pone, ahora vemos por espejo oscuramente. El espejo de ese momento era así, y ahora se ve muy bien. Luego pone, ahora vemos por espejo oscuramente más entonces. ¿Y cuándo se refiere a qué tiempo? Cuando vemos al Señor. Pone, más entonces vemos cara a cara. Veremos al mismo Señor. Ahora vemos al Señor poco a poco a través de la palabra y lo conocemos poco a poco y asemejarnos a Él poco a poco. Pero cuando vamos a ver al Señor, vemos el rostro del Señor cara a cara y nos transformamos como el Señor. Y nuestra apariencia también cambia. Pone, ahora conozco en parte, por ahora conocemos al Señor en parte, poco. Y pone, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora vamos conociendo al Señor poco a poco, pero en ese día que vemos al Señor, como el Señor me conoce a mí, que el Señor me conoce completamente. ¿Yo conozco bien a mí mismo? No, en San Mateo 10, versículo 30 pone, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Yo ni siquiera puedo contar mis cejas. Pero esta palabra que conoce todos mis cabellos indica que el Señor me conoce de todo. Él sabe todo sobre mí. Mi corazón y todo mi carácter y todo. Así como el Señor me conoce, en ese día yo conoceré plenamente al Señor. El conocimiento del Señor se perfecciona. El amor por el Señor también será perfeccionado. Hoy por la madrugada no pude dormir pensando en esta palabra. Estaba tan emocionado, porque de repente recordé estas palabras. Así que me levanté y fui a la biblioteca a escribir esto. El día que me presento ante ti, te conoceré completamente como tú me conoces y te amaré completamente como tú me amas. En ese día, completamente. Se acaba el amor humano. Si vamos a decirlo, no hay amor humano que ahora amamos en esta tierra. ¿Están tristes por esto? No.
Eso es algo imperfecto. En ese día que presentamos ante el Señor, conoceremos plenamente, completamente al Señor y su amor. Este capítulo 13 de 1 de Corintios explica sobre el amor. En 1 de Juan capítulo 4, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Pero aunque conocemos el amor de Dios, ¿pero cuánto? En San Juan capítulo 2, 21 pone, Jesús después de resucitar dijo a Pedro, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué preguntó así? Porque él dijo que aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. En San Mateo Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron así. Pero antes de que se le secara su saliva en la boca, negó conocer a Jesús 3 veces. ¿Por qué? ¿Le faltó coraje? ¿Tenía miedo? No. El Señor aún no murió por Pedro. Entonces, ¿por qué muere Pedro por el Señor? No, gracias. No lo permite. Además, Pedro amaba al Señor con afecto humano. Te amo, maestro, como su discípulo, con su pasión y valentía. Pero no puedes seguir al Señor con estas cosas. Antes de que Jesús muriera en la cruz y que resucitara, no pude comprender el amor del Señor completamente. A donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Ahora no, aún no me conoces bien. Tampoco sabe que Jesús va a morir y que va a resucitar. Pedro no conoce cuánto el Señor le ama. Solo con valentía no puede seguir a Jesús. Después de su resurrección, Pedro realmente le amó. Aunque Pedro maldijo y negó 3 veces a Jesús, pero el Señor le amó tanto que perdonó a Pedro. Conoció ese amor. Ahora ama al Señor más que nadie, más que sus padres, más que sus hijos y más que todas las cosas y su vida. En San Juan capítulo 21, sí Señor, tú sabes que te amo. El Señor ahora sabe cuánto Pedro le ama. Pedro está preparado para morir por el Señor. Jesús dijo que Pedro glorificaría a Dios con qué tipo de muerte. ¿Por qué Pedro tiene que morir por el Señor si es suficiente con predicar el Evangelio? Jesús dijo, yo morí por ti, entonces tú también morirás por mí. Sí. Se dice que mientras predicaba en Roma, fue crucificado cabeza abajo y murió. Quizás lo fue. Pablo también predicó el Evangelio por el resto de su vida. Y luego fue a Roma a predicar y fue decapitado y murió. ¿Por qué? Mostró cuánto amaba al Señor al morir por el Señor y nos lo mostró también. Y nosotros, lejos de morir por el Señor, vivir para el Señor tampoco, parece que vive por el Señor, pero luego vivir para mí, amar al Señor y amar al mundo, servir al Señor, luego servir a otras cosas y a las riquezas. Va y viene para servir a sus 2 dueños. Eso significa que nuestra fe es tan imperfecta todavía. Pero a medida que crece mi fe gradualmente, puedo amar al Señor como el Señor me amó.
y por ahora conocemos al Señor en parte y le amamos en parte, pero cuando venga el Señor y que nuestro cuerpo sea como de Cristo, nuestro conocimiento del Señor y nuestro amor por conocer al Señor serán perfeccionados. Si vas al cielo, si vamos al cielo, no estamos tristes y no buscaríamos a nuestra propia familia. Ya no buscará a nadie cerca de nosotros. Pero en aquel momento conocerán los que han amado al Señor en esta tierra. En San Lucas capítulo 16, versículo 9 pone, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Las riquezas injustas indica que con riquezas de este mundo, si salva a otros almas, ellos serán amigos eternos del cielo. En Proverbios capítulo 19, versículo 6, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. El generoso hombre que da tiene muchos amigos, ¿no? Una persona tacaña pierde amigos. Pero los que quieren dar, alrededor de esa persona hay muchos amigos verdaderos. No hacemos amigos mundanos, sino amigos eternos cuando sacrificamos nuestro tiempo, nuestras cosas materiales y todos nosotros para salvar otra alma. Pero mientras viva en este mundo, no conocerán quién y qué sacrificó para que yo reciba la salvación. Sí que sí, conozco que fui salvo porque el pastor predicó bien el Evangelio. ¿Solo recuerdan al pastor que te predicó? No. ¿Solo recuerdas a los hermanos y hermanas que te guiaron? Eso no es completo. Por detrás hay los que habían orado, los que dieron sus materiales para predicar el Evangelio, para mandar a los misioneros, hay los que invierten su sacrificio para mandar a los misioneros. No conoces a ellos, pero Dios lo sabe. En ese día los salvos también conocerán con qué sacrificio fui salvo. Entonces darán la bienvenida unos a otros. Oh, si mis hermanos y hermanas no hubieran orado y sacrificado por mí, ¿cómo yo me habría sido salvo? El pastor predica, el misionero evangeliza y también conocerá a todas las personas que trabajaron juntas por el Evangelio. Darán bienvenida unos a otros, eso es seguro. Pero allí no hay amor humano. Eso es obvio. Por eso en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué dijo esto? ¿Qué significa esto? Fe. Primero fe. Fuimos salvos por la fe. Después de ser salvos, vivimos por fe, vivimos por la esperanza, pero cuando vamos al cielo, mi fe se acaba. Porque el deseo se ha hecho realidad. El amor continúa para siempre, incluso después de ir al cielo. Ese amor es perfecto, santo, eterno. Cuando llegue ese día, tendremos ese amor, amaremos al Señor con ese amor y nos amaremos unos a otros con ese amor. Pero solo ahora conocemos en parte. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué dijo esta palabra? Aunque los salvos aman al Señor, pero también al mundo.
Pone, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En Génesis capítulo 3 era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dijo que no améis al mundo, pero ama al Señor, ama al mundo también. En Santiago 4, 5, versículo 5 pone, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo en nosotros, en Romanos capítulo 5, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta del amor de Dios en nosotros. El fuego del amor arde en mi corazón. Ha venido el Espíritu Santo, damos a gloria. Como el Espíritu Santo me hizo comprender el amor de Dios en mí, y enciende el amor de Dios como si fuera fuego. Hace un fuego. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo amar entrañablemente? Como encender fuego. Cuando comprendemos la gracia de Dios y mi alma se limpió cuando esa verdad vino a estar en mí, el amor comenzó en mí y hay fuego del amor. Y ese fuego de amor no debe extinguirse, no debe apagarse. Es amor para amar al Señor, el amor para amar hermanos. Pero tengo un corazón que ama al Señor y a la vez un corazón que ama al mundo. Tengo un corazón para amar a mi hermano, pero no poner nuestras almas. Por ejemplo, cuando mi hermano me insulta, yo también. Si me odia, yo también le odio. Pero el Señor no hizo así. En 1 Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino oró para los que maldecía, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y por qué no podemos ser así? Porque nuestro amor es muy débil. No puede soportar. Cuando nuestra fe ya es diferente, ese amor ser perfecto, así nuestra fe va creciendo y seremos como el Señor cuando vamos ante Él. El conocimiento del Señor será perfecto y el amor por el Señor será perfecto. Cuán feliz sería poder amar en ese amor perfecto. En el cielo no habrá más envidia, ni cielos, ni celos, no más vanidad en el mundo. Allí alabaremos ese amor, la gracia y la gloria eterna del Señor, y viviremos en Él por los siglos de los siglos. Ahora bien, digo esto porque somos de la familia de Dios. La familia de Dios. La familia de Dios se hizo uno por el amor y la vida por el amor. Primero de Timoteos, capítulo 3, versículo 15. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Si no han buscado la Biblia, pueden mirar la pantalla. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí empleó la palabra casa de Dios. En la casa está el trabajo de padre,
trabajo de madre, de hermano mayor, de hermano menor y del pequeño. En la casa hay trabajo de hermano mayor para el pequeño, de padre para sus hijos, de hijos para padres. Pone que es la iglesia de Dios viviente, columna baluarte de la verdad. Más que su familia y casa, la iglesia es algo más valioso. Esta casa es la iglesia de Dios viviente. ¿Alguna vez han pensado sobre esto? Dejar la iglesia es dejar su casa. No debes dejar o traicionar a la familia y vivir solo. Entonces, cuando estás en la iglesia, tienes trabajo que hacer. Así que apóstol Pablo también dijo a Timoteo, yo te digo cómo debes conducirte en la casa de Dios. Nosotros estamos en la casa de Dios y hay familias en la casa. En mi casa es el único lugar donde puedo descansar. Aunque allí fuera trabajo duro, me ignoran y estoy cansado. Pero cuando vuelvo a casa, tengo mi familia que amo, tengo consuelo, estoy consolado, hay alegría, todo y todo el cansancio se libera, se va. En la iglesia está el Señor y los hermanos. Esta casa es de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y debe conocer cuán hermosa es la iglesia. Vamos a ver Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Enseñamos la pantalla para los que no pueden buscar rápidamente la Biblia. Aún así es mejor buscar la Biblia. Vamos a ver Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés fue fiel como siervo de la casa, y Jesús fue fiel como hijo sobre su casa. Fue fiel como hijo sobre su casa. Bueno, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos la casa de Dios. Debemos mantener firme nuestra fe y esperanza hasta el final. Los salvos deben retener firmes hasta el fin. No lo puede dejar ni abandonar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nunca debemos olvidar que somos la familia de Dios. Y anhelamos ese país. No debemos olvidar que somos la familia de Dios. Vamos a ver algo más. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20 a 22. Efesios capítulo 2, versículo 20 a 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí pone, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles del Nuevo Testamento y profetas del Antiguo Testamento
En el Nuevo Testamento también había profetas. Pone edificados sobre el fundamento. Indica que sobre estas palabras de fundamento fueron edificados. Pone siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es piedra del ángulo y nosotros unidos a Jesús como piedra viva son edificados como una casa espiritual. Luego hay otra parábola. Pone en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando construye una casa, construye por un lado y por otro lado y luego se junta, conecta. Algunos edificios que son muy grandes y que están conectados entre sí. Pone bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ya sea iglesia en Corea, en América, en Europa o en África, se está construyendo el templo, invisible donde quiera que esté. En Corea también, una iglesia en Seúl, en Gwangju, en Busan, en todo el país. Tenemos 220 iglesias en Corea y más de 870 iglesias en 78 países alrededor del mundo. También hay iglesias que no conocemos. No somos solo nosotros. Y el Señor lo sabe. Todo va conectando como uno. Entonces, creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el Nuevo Testamento no hay un templo construido con manos de hombres. Después de que los romanos incendiaron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ya no hay ningún templo construido a mano. Algunas personas construyen la iglesia y la llaman para la ceremonia del templo, lo cual es incorrecto. ¿El edificio de la iglesia es el templo? No, la casa de la iglesia es donde se reúne la iglesia. Tampoco debería llamar iglesia, sino casa de iglesia. La iglesia son los cristianos, los santos salvos es el templo. Pone que creciendo para ser un templo santo en el Señor. Significa que aún es incompleto. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay obras de salvación, y por eso el templo de Dios aún no es completo. Sigue construyendo. Este templo, la palabra templo, es una palabra muy, muy hermosa. El templo es donde mora Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta 6. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 6. Desde 4 a 6. 1 de 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pone desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Los judíos crucificaron a Jesús en la cruz, pero es escogida esa piedra viva. Jesús es piedra viva. No es piedra muerta, sino se hizo piedra del ángulo. Y en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedras vivas, también nosotros estamos siendo edificados en una casa espiritual. Como una piedra viva, Jesús es la piedra viva, los santos son piedras vivas unidos. Las piedras muertas no deben estar allí. Una persona que no ha recibido salvación no puede convertirse en una piedra viva. Así fue edificada la casa y después de eso pone para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay un sacerdote en ella
Juntos nosotros somos un templo, y dentro del templo, el templo es un lugar donde servimos a Dios. Y los sacerdotes, todas las personas salvas son sacerdotes sirviendo a Dios. Pone para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También buscamos 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Vosotros sois el templo de Dios viviente. Porque como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Vosotros sois el templo de Dios viviente. Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Los salvos son el templo de Dios vivo. Y que Dios habita en el templo y andará en todo indica que es Él quien obra. ¿Dónde está el Señor? ¿Buscamos al Señor allí en las montañas? Tampoco conocemos al Señor en centros de oración. Dios habita entre los santos salvos. Juntos somos un templo. La iglesia primitiva no tenía un edificio como así. No había un edificio de iglesia. Después del año 300 después de Cristo, cuando los católicos comenzaron a construir catedrales, así hubo el edificio. En la iglesia primitiva que fueron perseguidos y en medio de eso no podían construir un edificio de iglesia. Entonces había iglesia en casa, escondida en las montañas. En algunos lugares los santos se reunían en una cueva, en una catacumba. Esa es la iglesia, es el templo. Los salvos es el templo. El Señor habita entre ellos. Esto ciertamente debemos conocer bien. También buscamos 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Primero 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Aquí vosotros indica a los santos salvos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, indica este cuerpo. Los salvos, como tienen el Espíritu Santo, es el templo. Y aquí, versículo 16, indica el grupo de los salvos. Pone, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Debemos saberlo. En el versículo 16 y 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pone, si alguno destruyera el templo de Dios, siendo los salvos el templo de Dios, ¿qué significa destruir el templo de Dios? Destruir el templo indica que se introducen doctrinas falsas en la iglesia o se enseñan doctrinas equivocadas. O dividir la iglesia o los hermanos y hermanas salvos, o cometer pecados morales. Eso sería destruir el templo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esto no quiere decir que los salvos irán al infierno, sino que los salvos pueden cometer errores. Hay que tener mucho cuidado. Estamos en el templo de Dios, somos sacerdotes. ¿Cómo el sacerdote puede destruir el templo?
Cuando entran doctrinas equivocadas, hay que rechazarlas, porque hacen caer nuestra fe. Los sabios se envidian y se odian entre sí, y sus corazones son divididos. Es un gran pecado. Algunos sabios cometen un pecado moral. En la iglesia de Corinto, entre los sabios hubo personas que cometieron adulterio y que no se arrepintieron. Todo esto es destruir el templo, los pecados morales. Pone Dios les destruirá a él. Indica que será castigada y juzgada. Sea cual sea el juicio, tomará en serio. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo es donde mora Dios. Es un lugar santo para servir a Dios. Entonces no debemos destruir el templo. Que permanecer en el Señor significa que estamos en la familia de Dios. Somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Nosotros cada uno somos los sacerdotes que sirven a Dios en el templo. El sacerdote, por supuesto, debe ser santo. Para servir a Dios, debe santificarse. Así que ahora debemos aprender continuamente cómo vivir en el Señor. Los salvos ya no viven según su manera como antes. Es un miembro de la familia de Dios. Es piedra viva en el templo y sacerdote en el templo. Allí sirven al Señor juntos, trabajan juntos para predicar el Evangelio del Señor y trabajan por el reino de Dios. Vamos a orar. Dios nuestro Padre misericordioso, en los últimos tiempos que tú has fijado, nos llamaste entre muchos para salvarnos, santificarnos del mundo, y te damos gracias por ayudarnos con tu protección, vida del Señor y guía del Señor en la iglesia, tu cuerpo. Hoy hemos aprendido que nosotros somos pueblo del reino de Dios y familia de Dios. También hemos aprendido que servimos a Dios Padre y que ayudando y amando unos a otros en el Señor, debemos vivir para tu voluntad y gloria de Dios, convirtiendo así en un templo espiritual donde mora Dios. Sabemos que no podemos vivir apartado del Señor y que no podemos hacer nada separados de la santo grupo. Guíanos a vivir el resto de nuestras vidas para tu voluntad y gloria, según tu poder entre nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.